Ahí está. Ahí estamos grabando, ¿no es cierto? ¿Le aparece a usted el mensajito y todo? Sí, profe. Ya, súper. Ya, chiquillos, como en la primera etapa de esta asignatura, lo primero que vamos a ver en realidad es introducción a los datos, que un poco contar, yo creo que es un poco más lo típico, es más de lo mismo de lo que ya hemos visto, como la generación de datos, que hoy día está como súper, mega explotada, por decirlo de alguna forma. em, pero igual, lo bueno de esto es que vamos a empezar desde un inicio a contar una historia, a cómo llegar también a estas herramientas o qué es lo que se podría hacer y qué no, ¿ya? Eh, Habíamos hablado antes de la presentación, yo me voy a volver a presentar, como les dije anteriormente. Yo de profesión de pregrado soy ingeniera civil en informática de la Universidad de Valparaíso. Como dijo la profe, igual tengo mi magíster en control de gestión, por eso estoy como igual siempre ligada al control de gestión. De la Universidad de Chile tengo otro magíster también en ciencias de la informática de la Católica de Valpo. Y hoy día estoy cursando mi doctorado en Ingeniería en Informática de la Católica de Valpo y mi doctorado en Ingeniería y Tecnologías de la Información de la Universidad Yei de España, ¿ya? Más o menos siempre mi línea va a ir como por ese lado de los sistemas de información. Quiero explicar esto también, porque como ustedes ven al principio, los académicos de este módulo vamos a hacer dos, que les habla y el profesor Omar Cifuentes. Lo más probable es que lo vamos a hacer como la problemática que había anteriormente. En este caso no se nos va a dar, eso quiero señalar, que quiere decir que primero voy a tomar yo 2 semanas y después el profe va a seguir con el módulo 2 semanas. Lo más probable es que nosotros veamos introducción, o sea, este fin de semana está separado en 4 grandes módulos porque son los 4 fines de semana que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Yo por un lado voy a ver como la introducción de los datos y la visualización de los datos. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a empezar de lo más macro hasta lo más micro, hasta lo más específico, ¿ya? De lo menos específico a lo más específico. Así diseñamos en esta oportunidad el módulo con el profe. Em, y lo que esperamos, en realidad lo que yo espero este fin de semana, que podamos conocer, los que nos conocen, distintas herramientas de visualización de datos, ¿ya? De acuerdo esta introducción también, y también conocer un poco la perspectiva de esta visualización de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un dashboard, el dashboard no es un gráfico nomás, po. O sea, hay principios para diseñar gráficos, hay principios para diseñar dashboard. Hay que tener muchas reglas en consideración para poder diseñar algo que realmente esté a la altura de un buen dashboard y también establecer que uno comunica una historia, ¿ya? Pero si uno quisiera contar más la historia, igual lo puede hacer, ¿ya? Yo eso siempre hago el mismo como recalco. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero en una junta de directivos, no sé, algunos trabajan mucho en la U, si yo quiero joder, no sé, a alguien o yo quiero expresar que la empresa va mal, puedo destacar en estos dashboards información errónea y podría establecer una manipulación errónea de la información. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces, uno igual en sus manos tiene harto juego, ¿ya? Y un poco aprender también a diferenciar o a establecer estas directrices que deberíamos incorporar para poder desarrollar dashboards eh, profesionales y no a generar un gráfico porque sí, ¿ya? Eso me gustaría igual que este fin de semana lo pudiésemos ver. Para la próxima semana, a mí me gustaría ver un poco de procesamiento de datos y también con software analítico. No sé si alguien conoce también, ahí el compañero me dejó, que dijo que no le gustaba Tableau, pero por ejemplo Tableau tiene hoy día Tableau Prep, que es otro sistema para procesamiento de datos, ¿ya? Que es como tenía el procesamiento de datos incorporado, pero después dijo voy a hacer otro sistema, en este caso Salesforce, que es la compañía de Tableau, poder hacer este para procesamiento de datos. Hay otros sistemas más que ojalá podamos mirar también, pero
la idea es que este fin de semana sea full visualización de datos, el próximo procesamiento de datos y ya con el profe ustedes vayan escarbando mucho más para que puedan ver bases de datos, contenido en términos de análisis a partir de SQL, cosas un poco más específicas o más técnicas con respecto a eso y no tan ver desde la mirada de software analítico, ¿ya? Ese es un poco cómo se va a ir desarrollando en este caso el módulo, ¿ya? Entonces, estos dos primeros fines de semana, que sería este y el a fin de mes 31 me parece, y después el otro ya estarían con el profesor Omar, ¿ya? Cualquier duda, si voy muy rápido, cualquier cosa me van interrumpiendo nomás, ¿ya? Bueno, aquí ya empezamos con lo típico. Bueno, hay una explosión abundante de generación de datos. Ha experimentado un aumento exponencial, diría yo, en los últimos años. Ya todo eso nosotros lo sabemos, pero quizás uno no dimensiona tampoco el crecimiento que tiene. Yo creo que uno lo ve en las empresas o en las empresas chilenas, me pasa en las universidades, los que trabajan en universidades. eh, Hay un incremento de datos, pero no es tanto como, por ejemplo, lo podría hacer en términos de redes sociales, no sé, una empresa que se encargue como de redes sociales o que trabaje con Big Data o se especialice en analítica avanzada, ¿ya? Pero hoy día las organizaciones generan, aunque sea una organización muy pequeñita, ahí hablaron algunas, muchos son auditores, se genera mucha información, mucha información que hay que tener la capacidad también de poder almacenar, poder procesar grandes cantidades de información y un poco lo que falta, porque a veces uno dice, ya en mi empresa está, tenemos este, no sé, esta cantidad de información, no sé, trabajamos con estas tablas o trabajamos con esto Excel, pero uno de repente eh, no ve en términos de la organización cómo debería, o quizás no es el rol también, pero deberíamos tener esa mirada de poder establecer un buen funcionamiento en el almacenaje y en el ordenamiento de esos datos, ¿ya? Eso es súper importante porque si yo tengo mis datos bien almacenados, bien ordenados, bien agrupados, yo voy a poder acceder a la información mucho más fácil, ¿ya? Eh, y es un poco lo que se da, yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar del concepto de data warehouse o de almacenes grandes de datos, pero en realidad eso es una base de datos, pero solamente que tiene un orden tan específico, tan bien generado, esta infraestructura de orden, que, que te permite, y le pusieron data warehouse, que te permite poder acceder a la información mucho más rápido y una cantidad de información mucho más grande, ¿ya? Todo lo que hoy día eso que está en boga es en realidad muchos datos que genera la empresa y lo vamos a guardar de una forma, eh, no sé, una forma muy criteriosa, muy ordenada, muy específica, que te va a poder permitir poder acceder muy fácilmente a esto, ¿ya? Bueno, y esto ya es un poco lo que ya veníamos hablando en términos de qué datos se podían agrupar, pero yo hoy día les quiero dejar dos interrogantes importantes en esto. Cuando hoy día la empresa, y por ejemplo yo voy a una empresa y me dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la Tendalá con los datos, tenemos base de datos, se están guardando, pero muchas veces la gente dice, mira, nosotros estamos guardando todo, se está registrando todo, tenemos todos mis sistemas de información y tenemos nuestra base de datos. Pero la pregunta es, ¿realmente se debe guardar todo? Yo creo que ahí hoy día está el juego y es poder decir, y yo un poco lo que yo les quiero transmitir ahora, si bien las empresas están generando mucha información, debemos tener las bases de datos. Ustedes lo más probable es que su empresa, el departamento de informática de la empresa guarde todo en SQL o en alguna base de datos relacional o ese tipo de cosas que un poco uno queda distante, ¿ya? Pero, pero aquí lo que se da es, ¿debería yo guardar toda la información o realmente estoy guardando toda la información que yo necesito? Porque muchas veces vamos a hacer el juego distinto. Pues decir, yo
Ya en mi empresa voy a hacer un análisis, voy a hacer un dashboard, quiero mostrar algo importante en mi empresa que quiero recalcar, no sé, quiero hacer algo, pero lo más probable es que a ustedes les falten datos eh, que van a tener que utilizar para poder desarrollar, en este caso, su proyecto de visualización de datos, pongámosle. Entonces, hay dos preguntas que quizás debiésemos cuestionarnos o responder. ¿Se está guardando todo? ¿Debería guardarse? ¿Se está guardando todo en el sentido de que se está guardando todo lo que yo necesito o la empresa necesita, en mi caso? ¿Ya? ¿Se está guardando todo lo que yo necesito para poder controlar? Ustedes ya lo han visto en ramos pasados. Necesitamos controlar. Ustedes ya vieron, por ejemplo, un CMI, establecieron todos los indicadores, pero realmente lo más probable que cuando nosotros también me ha tocado hacerlo. De repente, cuando se hace toda la bajada de control de gestión, tenemos nuestro CMI, ¿ya? Y lo llevamos a la realidad, es decir, los indicadores que nosotros teníamos descritos en los objetivos, todo trazado, lo llevamos a la realidad, la organización no tiene esa información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya le hacemos el cuadrito, le inventamos un indicador súper bueno, pero lo más probable es que la empresa hoy día no tenga eso. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente se está guardando todo lo que yo necesito para poder controlar? Y la siguiente pregunta es, ¿realmente se debería guardar todo lo que hoy día estoy guardando? Hay como que generar esas dos miradas, o sea, quizás son las dos preguntas que yo hago cuando vamos a evaluar en una primera instancia una organización, su información, sus datos, ¿ya? Vamos. Hay distintos usos en términos de sistemas de información. Yo les traigo este ejemplo nomás específico que es un poco el uso porque lo conozco de cerca el proyecto solamente, ¿ya? Que era la detección de cáncer con el uso de los datos. Hoy día con el uso de los datos podemos hacer, yo creo que lo han escuchado muchas veces, un montón de cosas, pero quizás no se imaginan todas las cosas que se pueden hacer que hoy, con los datos que hoy día está en curso, ¿ya? Hay empresas especialistas en eso. Una empresa quizás podría mostrar, eh, un segundito. Ya, de ahí voy a mostrar alguna empresa específica como que se encargue al uso de los datos. Pero uno de los datos más investigativos podrían ser esto en términos médicos. Hoy día, en términos de la medicina, se está ocupando mucho. Aquí solo hay un ejemplo en términos de detección de cáncer. Vi hace poco un sistema que lo trabajó, bueno, la UV con la Católica, que se llama MAMAI, que es un poco para poder recomendar qué exámenes, en este caso de cáncer de mama, deberían evaluarse antes y cuál después. Porque si bien no vas a descubrir, o en su caso sí te determinaba que podría haber cáncer o no, pero sí se establecía un sistema de recomendación para poder dictar, ¿ya? Y eso hoy día se está trabajando en Chile. Pero en términos del uso de los datos, a ver, voy a dejar de compartir porque quiero compartir otra cosa. Dame unos segundos. ¿Podría ser esta empresa? Sí. Y un poco para que lo veamos hoy día en realmente. Aquí está. Por ejemplo, acá hay una empresa que se dedica a lo que yo les había mencionado. ¿Qué hacen estas empresas? Puedo mostrar otra. No conozco a nadie de esta empresa por si acaso, pero lo que hace la empresa en realidad es poder solucionar distintas cosas dependiendo de la problemática que tenga la organización. Pudiese disponibilizar información para la toma de decisiones, generar dashboard, podría establecer cómo que la problemática no esté en el dashboard, sino que esté previo en términos, como se señala ahí, a la integración de los datos de sus diversos sistemas, interoperabilidad que se llama ese concepto. También podría establecerse a través de la automatización de tareas o también establecer un data warehouse, como se señala acá. O sea, a lo que voy yo en términos del uso de los datos, quiero que este quede súper clarito. Cuando nosotros hablamos de datos o gestionar datos en la organización, yo creo que ustedes se tienen que parar dentro de la organización y decir cuál es en qué etapa o en qué parte está el problema en mi organización. Yo lo divido en tres.
por lo general, es, por un lado, en términos de base de datos, ¿ya? Mi problema está en base de datos, no se registra, los sistemas no conversan, no existe un repositorio central de información, no hay procesos, como se señala ahí, automatizado de extracción, no existe todo lo que es base de datos en la organización, ¿ya? Independiente cómo sea, si es base de datos en términos de Big Data, mucha información, o muy poca información, o en realidad quizá una problemática es muy básica. Sabes que mi empresa hoy día se da muy poco, pero tiene todo en papel, ¿ya? Podría darse también, pero yo siempre lo divido. El primer problema es la base de datos, ¿ya? Repositorio central, automatizaciones con los sistemas, proceso automatizado, etcétera, ¿ya? El otro problema, que el siguiente, que puede estar tu organización también, el problema del análisis. Yo necesito establecer análisis robusto, análisis específico, eh, algún tipo de análisis o ahí se define también qué tipo de análisis yo debería hacer, si debería hacer, yo lo veo así, si necesita mi organización mirar para atrás o mirar para adelante o mirar el presente, es decir, si necesito mirar para atrás es porque voy a hacer BI, si necesito mirar para adelante necesito hacer predicción de datos. ¿Ya? Ese es el siguiente problema, el análisis de datos. Y el otro ya es con respecto un poco a lo que vamos a ver hoy día en términos de producto, ¿ya? ¿Qué herramientas que te lleguen, que te sirvan en tu organización para poder entregar o comunicar la información que tú quieras? Hay organizaciones que quiere solo entregar información a su plantel ejecutivo o a su gerencia general, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O hay información, o hay organizaciones que quieren entregar a los planteles medios, jefaturas medianas, ¿ya? O ya que quiera entregar información completamente a toda la organización y en sus diferentes productos. Esos productos podrían ser, no sé, un dashboard, informes parametrizados, información estática, consultas abiertas, un montón de productos finales para el usuario final que pudiésemos establecer, ¿ya? Mm, aquí debo tener más. Aquí hay otra empresa que se dedica a lo mismo, ¿ya? Soluciones, no sé, por lo general lo que te hace la empresa es que te da un problema y nosotros lo resolvemos, o en este caso con ingeniería se resuelve, pero siempre ligado a los datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, una de las soluciones es analítica de crédito, ya es determinar, por ejemplo, con predicción si se le da acreditaje a alguna persona o no. Por lo general, este tipo de soluciones lo toman los bancos, ¿ya? Y así diversos tipos de problemáticas que pudiese plantear la organización, ¿ya? En eso, en eso hoy en día está la generación o el uso de datos en la organización, ¿ya? Yo ahí como tips siempre definan por qué lado se van a ir. O sea, ¿a qué me refiero? O por qué lado, en qué parte está su organización en términos de la información, ¿ya? Voy a seguir compartiendo la PPT. Unos segunditos. Ahí sí, ahí está. ¿Ya? Existen distintos tipos de el uso de los datos, como ya habíamos hablado anteriormente. Aquí te da solo algunos ejemplos. Por ejemplo, en términos si tengo una empresa de productos, preferencia de los clientes, hábitos de consumo, segmentación del grupo de clientes. Solo son ejemplos, ya, no sé, análisis de acuerdo a los consumidores, necesidades de consumo, como se señala ahí, determinar cambios de tendencia en el consumo también se da mucho. Y hoy en día se han sacado, yo creo, hoy en día las grandes cadenas de supermercados ya tienen eso súper mapeado, o sea, saben cuándo va a comprar la dueña de casa o cuándo va a comprar, no sé, el profesional, ya es algo que ya está archievaluados, ¿ya? Pero que también hoy en día se llevan a otro tipo de organizaciones, como por ejemplo universidades. En términos de dónde sacamos los datos, obviamente ahí los sacamos de los sistemas de información.
Esto es lo que quiere determinar eso, pero también establecer de qué tipo de sistemas de información hoy en día sacamos los datos, po, ¿ya? También esa es una parte que está en la primera etapa que digo yo, en la parte de base de datos, es decir, de dónde sacamos la información para poder determinar cierto tipo de uso y cierto tipo de análisis, ¿ya? Pero aquí vamos a comenzar de el principio, ¿ya? En términos de poder conocer también cuál es la diferenciación entre datos e información, todo eso que yo sé que ustedes ya lo vamos a pasar rapidito, pero igual es importante como hacer un recordatorio y poder ir viendo en qué nos quedamos como cortos en términos de los datos o la información, ¿ya? Sabemos que hoy en día los datos son hechos o más bien cifras sin procesar, recolectado a partir de distintas sistemas o pudiese ser observaciones, mediciones, interacciones, ¿ya? Que pudiese tener o que hace que generen información. Pero en realidad la característica fundamental de que algo es un dato es que carece de contexto. Eso es lo fundamental. Si una información, llamémosla así, carece de contexto, es un dato, ¿ya? Porque tenemos la información, en cambio, es más bien el resultado de poder, si lo contrastamos con información, la información nos lleva al resultado de poder o de haber hecho un procesamiento, haber organizado, haber estructurado estos datos sin contexto, dotándolos de contexto, obviamente de contexto y poder relevarlo, lo que nos va a poder, en realidad, lo que nos permite poder permitir que nosotros lo podamos comprender y lo podamos utilizar de la forma correcta en las organizaciones y así, obviamente, todo el caminito y poder tomar las decisiones, ¿ya? Los datos yo diría que es como el material bruto, ¿ya? Donde no sabemos nada, no tenemos un contexto. Hoy en día hay muchas organizaciones que trabajan con muchos datos y no saben para qué les sirve. O no tienen el contexto real de la información, aunque ustedes no lo crean, hay gente que guarda muchos datos, pero si nosotros, como expertos, buceamos en sus bases de datos, vamos a decir, pero esto es un dato, esto todavía no se puede convertir en información, todavía no va a dar el salto. Hoy día hay organizaciones que se encuentran en esa etapa y que su mayoría de base de datos tenemos datos sin contexto y no tenemos información relevante que nos pudiese servir en términos de la organización o información que nosotros podamos interpretar o podamos darle uso a ese tipo de información, ¿ya? Por otro lado, como ya lo comentamos, obviamente tenemos lo que es la información, ya que, como dijimos, es este conjunto de datos ya más bien procesados, más bien organizados, estructurados, que es lo más importante, que obviamente ya generaron un significado, ya son útiles para la toma de decisiones o para poder comprender en este caso el fenómeno que tiene la organización, ¿ya? Como yo mencioné anteriormente, podríamos decir que hay dos cosas clave. Dijimos que una de las primeras cosas clave era el contexto, pero otra cosa clave en términos de pasar de datos a información podría ser el contexto, pero también su procesamiento. ¿Ya? Si es algo que no está procesado, que no sabemos en sí, no tiene, quizás no, yo me refiero a con procesamiento a que quizás no esté limpio, puede ser un dato burdo, ¿ya? No sé, yo me imagino en términos en una organización, una columna que tenga root y root, algunos lo hayan guardado con punto, otros lo hayan guardado con guión, ya eso lo vamos a entender como dato. ¿Por qué? Porque no tiene un procesamiento, no tiene un preprocesamiento de limpieza en ese caso, ya en el ejemplo que yo estoy dando. Entonces, esto sería, en términos de datos, se podría observar cuando es algo sin procesar. Si ya se procesó, lo vamos a entender, como dice ahí, es el resultado del procesamiento, ya sería información. Y si tuviese contexto, ya sería información, ¿ya? Si fuera información, ya lo pudiésemos analizar, ya pudiésemos dar ese salto, nos podría entregar insumo para tomar decisiones dentro de la organización obviamente, ¿ya?
Es importante igual poder establecer esa comparación. Yo creo que ustedes vienen desde muchos ramos anteriores de control de gestión, haciendo planificaciones estratégicas, haciendo CMI, haciendo objetivos, haciendo indicadores, que es súper relevante en términos del dato y la información dentro de una organización. Y, pero a veces cuando nosotros lo llevamos a la empresa, podrían no encontrarlo o podría, por decirlo de alguna forma, quedar la tendalá. ¿A qué quiero decir con esto? Un tips aquí. Muchos de ustedes están haciendo la tesis, ¿ya? Están generando indicadores, pero hoy en día sus indicadores realmente lo pudiesen sacar de la empresa. Yo creo que la mitad sí, la mitad no. Yo creo, puede que ser que sí, ¿ya? Pero de repente pasa mucho, y que también me ha pasado, es mucho más costoso generar esa información que poder medir eso. Entonces, se empieza a generar una problemática. ¿Por qué? Porque todos los de control de gestión me dijeron a mí, hicimos toda la baja, igual que en la tesis, ya sí, igual que en la tesis. Generamos la misión, la visión, todo, y llegamos a los indicadores. Si a mí me es más costoso generar la información, pero ustedes por un lado dicen, pero es que ¿sabes qué? Para poder medir bien la estrategia que yo quiero operar, necesito ese indicador. ¿Cuál sería la solución en ese caso? Se lo pregunto a ustedes. Es complicado porque o sea, uno dice ya, pero para poder implementar la estrategia necesito tener ese indicador para poder hacerle seguimiento. Pero me sale más caro generar la información para dar respuesta a ese indicador. ¿Cambio la estrategia o cambio el indicador? Hay que cambiar el indicador. ¿Sí? ¿Por qué? Yo hice la acotación, profe. Sí, Sí, cambiar yo el sé. indicador. En general, bueno, lo comento porque me pasó. Ya, te Cuando pasa estaba en mucho. la Universidad de Santa María, como había comentado, yo trabajé, era el jefe de la unidad de análisis institucional, Claro. y estábamos en pleno plan estratégico, que era en el fondo caso de laboratorio. Y se habían definido, bueno, objetivos, después objetivos estratégicos, objetivos operacionales, acciones, etcétera, y eran como 160 acciones las que había que medir. Entonces, para cada acción era un indicador. Y claro, lo que pasó es que la parte de planificación e instrumentos de gestión, que era como un área dentro, que era la que nos entregaba a nosotros, lo que nos decía, mira, tienen ahora que ustedes calcular esto. Sí. Nos pasó muchas veces que ellos diseñaban, pero muy desde lo sintético. Es como, juramos de guata que estos datos están, porque ¿cómo no van a estar? Entonces, después decíamos, pucha, pero en verdad los datos están, pero no están sistematizados. Los datos están, pero están en otra fuente. Los datos están, pero en otro formato y hay que integrarlos. Los datos están, pero no somos dueños de los datos. Hay que Mm, ir a conseguírselos. Entonces, lo que hacíamos ahí, porque en el fondo, y en general para mí un indicador es en el fondo, es la vista de algo. Como algo está pasando y el indicador como que es una foto. Le tomo una foto en algún momento a ese claro. fenómeno que está ocurriendo. Entonces lo que decíamos era, bueno, este indicador, que es muy bacán, digamos, no te va a servir, es completamente inútil en la práctica, porque nunca lo vas a poder medir, no lo vas a poder medir. Claro. Entonces lo que nosotros te ofrecemos es otra mirada que en el fondo captura el mismo propósito del indicador anterior, Ya. pero con cosas que son más reales. Como que aterrizábamos un poco ahí a los socios de planificación y les decíamos, no, en realidad ningún problema con ayudarte, pero cambiemos el indicador porque lo que tú me estás planteando y en el fondo el espíritu de lo que tú quieres medir, en realidad es como otro. Muchas veces también pasa que en general la gente no sabe lo que está midiendo y eso pasa mucho en informática, que el cliente a veces no tiene idea de lo que quiere. Entonces Sí. viene el proceso de empezar a descifrar un poco qué es lo que quieres y en función de eso yo te ofrezco la mejor opción. Es un poco así, como que se tiene que trabajar más en paralelo, más que bloques en serie. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo único que me causa como pregunta es, claro, porque venía un equipo de planificación que a mí me ha pasado eso mismo, lo que tú, y sobre todo en términos, los que trabajan en la universidad, en términos de acreditación, es como que aparezcan todos los datos ahora ya.
Pero, claro, ahí tú le puedes, en tu caso yo creo que se encontró una solución súper buena en decir, mira, mídelo de otra forma. Podemos medirlo o le damos la baja al indicador y lo podemos medir de otra forma, podemos generar otro indicador. Pero en el caso de que no se pudiera o la gente de planificación te hubiese dicho, eh, pero es que yo necesito, o no sé si la palabra es yo necesito ese indicador, pero si no, si tú me dijeras, es que no tengo nada de información de titulados, por darte un ejemplo, no sé, eh, y yo necesito evaluar titulados, po. ¿Cómo ahí hago el cambio de la estrategia? Porque quizás en planificación venía la estrategia desde otro lado, po, no sé, de una dirección general. Entonces, esa bajada ya se va haciendo, pero yo me lo planteo en su tesis, que ustedes definieron todo. ¿Tendrían que cambiarlo para el otro lado? No sé, si alguien quiere, si me puedes responder, Felipe, ¿cómo tú lo ves si es que en este caso planificación tuviese dicho, pucha, yo necesito medirlo de esa forma porque así va la estrategia, así necesito... Eh, Sí, nos pasó en el caso más grave que nosotros eliminamos indicadores. Así ya, como decirle, socio, en verdad esto no se puede, ¿ya? claro, Y en verdad no era que no se pudiera, sino que no tenía sentido el indicador. Por ejemplo, yo en general soy muy, quizás el más archienemigo de los indicadores que son binarios, como sí o no, cumple o no cumple. Eso para mí no son indicadores, pero eso para mí son hitos de cumplimiento dentro de una carta Gantt. Había un indicador que era, por ejemplo, que se medía a 5 años, que era años de acreditación de la universidad. Entonces, en el año uno, ponte tú, no sé, pues la Santa María tenía 6 años, y en el año 2 tenía 6 años, y en el año 3 tenía 6 años, y en el año 4 tenía... Es evidente que durante 6 años vas a tener tu indicador que se mantenga en el mismo, como en el claro, mismo estado. No representaba ningún cambio del estado de las cosas. Entonces, en el fondo, nosotros decíamos, ¿sabes qué? En verdad, este indicador no sirve. Y cuando no teníamos datos para presentar el indicador que claro, se ¿qué es lo quería, que te lo que planteo? nosotros hacíamos era replantear la acción, más que la estrategia, como la estrategia era como el gran eslogan, que después venía una especie de embudo, como que bajaba los Tipo, objetivos, objetivo personal, y la acción, en verdad creo que la acción que tú estás planteando no responde de manera tan satisfactoria al objetivo que tú te estás planteando. Entonces cambiamos la acción, que era como algo más micro, que no teníamos que devolvernos 5 pasos hacia arriba en cambiar la hacia arriba de la estrategia. estrategia, claro. Claro, sino que cambiamos la acción nomás. Y la acción era algo mucho más controlable desde nuestra perspectiva. Porque como la acción era como la acción es como el verbo, entonces, no sé, pues, si tu objetivo era aumentar la titulación oportuna, y bueno, que todas las universidades quieren, en verdad lo que nosotros decíamos era quizás consolidar la titulación oportuna. O hacíamos una separación por niveles de carrera, las ingenierías civiles, de las carreras Claro, técnicas. Las carreras técnicas tenían otra forma de medir datos, por eso que era para nosotros más difícil medirla. Entonces, quizás hagámoslo solo para una sección de los estudiantes, para los que sí tenemos datos, y tratemos de generalizar a partir de esos datos, haciendo un poco de inferencia estadística, como que si un volumen significativo de datos de estudiantes, no sé, desertan al primer año, bueno, vamos a asumir, por esta razón, asumimos que en general la universidad deserta por esta razón. Entonces, como que ahí íbamos como jugando con la acción más que con la estrategia. súper, súper, buen dato ahí. No sé si alguien más tiene algún caso parecido a lo que pasó con Felipe, ¿no? Bueno, ahí yo creo, yo encuentro toda la razón a Felipe en términos de cambiar la acción. Podría ser como, es como decir, cambiamos un poco el camino, como para poder no matar, como en este caso, no matar toda la estrategia para arriba, como en este embudo. Em, pero yo creo que sí, en algunos casos podría valerse em, eh, generar esta información para dar respuesta al indicador. En muy pocas veces, ya, porque a veces es muy costoso, pero sí en ciertos casos. Yo que lo veo en términos de la información también, en algunos casos la información no estaba, pero como dice Felipe, estaba de otra forma, o era fácil poder generar esta información, ¿ya? No sé, quizá habría que hacer algún cambio en el sistema para que se vaya recogiendo, o no sé, otro tipo de modificación para que esto sí se vaya generando, en este caso, la información que nosotros necesitamos, ¿ya? Eh, se da mucho y es una problemática que un poco lo que yo les llevo en términos en esta clase específicamente a cuestionarnos, po, a cuestionarnos realmente
yo lo llevo a su tesis, que es un poco más como general, como en términos de todo, en este caso el grupo, si sus indicadores realmente se podría dar respuesta, porque eso igual podría ser una pregunta cuando en su defensa. O sea, ¿qué tan caro podría ser generar estos indicadores? ¿De dónde va a sacar la información usted? Etcétera. Jocelyn, Sí, profesora. Lo que pasa es que yo quería plantear algo relacionado con lo que usted nos está comentando, pero tal vez desde un punto de vista un poco más doméstico. O sea, ya. nosotros tenemos divisiones regionales y hay una división regional que no tiene un sistema automatizado. Entonces, toda la recolección de datos la hacen en planillas Excel. Creo que ahora los capacitaron en Power BI, pero hasta el momento llevan en Excel. Entonces, claro, como decía usted, llegó un momento en que se pusieron metas e indicadores para todas las divisiones a nivel nacional. Y Mm, llegamos a esta división en que era imposible que ellos alcanzaran las mismas metas o cumplir el indicador como lo cumplían las demás divisiones regionales. Tampoco se podía dejar una división sin la meta, sin el indicador, y las otras sí. mm, Y era algo sumamente necesario. Entonces ahí se tuvo que, claro, como dice usted, era muy caro implementar un sistema para que esta división regional pudiera hacer recopilación de los datos. Entonces ahí se optó por la alternativa de que ya, el indicador no queda para nadie. mm. Pero era un tema sumamente importante a nivel nacional. O sea, esos datos en este momento, claro, son súper importantes. Las otras divisiones regionales lo están recogiendo y están reportando esa información, pero eh, si bien es medible, no es una, no sé si decirlo de esta forma, pero no es una obligación en este momento para las otras divisiones regionales. Y claro, y pasó por algo similar a lo que usted nos explica. Pero qué complicada la decisión, o sea, quitarlos para todos. Igual fue, yo creo que es costoso para la empresa eso igual, po, porque no va a estar midiendo quizás esas divisiones. No sé el detalle como tú lo señalas en profundidad, pero eh, eh, Yo la verdad no lo miro de muy buena forma, o sea, claro. no lo encuentro óptimo, Claro. encuentro que nos retrasa, que nos invisibiliza un poco Mm, o nos deja ciegos. Entonces, claro, yo entiendo que ahí en vez de buscar tal vez una solución que es lo más óptimo, le buscan el acomodo, por decirlo de alguna forma. claro, claro, no. Eso. Súper, muchas gracias, Jocelyn. Complejo, complejo igual lo que nos comenta Jocelyn, pero se da hoy día en las organizaciones. Yo creo que como para poder dar una solución a eso, o sea, habría que evaluar. O sea, quizás yo creo que como no había gente que quizás que pudiese evaluar, en este caso, como decía yo, no habían las lucas para poder implementar un nuevo sistema. Quizás podrían haber habido otra solución en términos de base de datos. O sea, ¿a qué me refiero yo con base de datos? Es que quizás todo lo que se estaba haciendo en, en este caso en planillas Excel, podrían haber establecido con algún otro software ir metiendo todo en algo, no sé, generando alguna otra estrategia ya para poder generar esta gran base de datos que quizás le faltaba a esa división. Pero fue otra la solución. Jocelyn, sí. Profesor, ahí tengo una consulta Diga, para usted. Lo que pasa es diga. que, claro, lo que nos decía usted, que se podía haber generado otro tipo de alternativa, buscar alguna solución, y ahí nos dieron una respuesta ¿Mm? la gente de informática, eso le quiero preguntar, verdad o mentira. Ya. Ellos nos dijeron que uno de los grandes problemas que tenían para implementar un sistema en esa división regional era que los sistemas que teníamos en este momento, algunos eran nuevos y otros eran antiguos y nunca se iban a poder integrar. Y yo la verdad no tengo mucho conocimiento informática, entonces ya tuve que quedarme con la respuesta, pero no sé si será tan así. O sea, podría ser así que, por ejemplo, los sistemas sean muy antiguos que no tenga esta opción como de integración o interoperabilidad entre sistemas. Podría ser, ¿ya?
pero yo creo que, no sé, no lo podría decir como a grandes rasgos, no se podría hacer. Habría que evaluar el sistema y decir, mira, quizás con alguna modificación en el sistema nuevo, que quizás podría ser más adaptable, se podría modificar al antiguo. Es como bien, pero yo creo que quizás si realizaron toda la evaluación y se determinó eso, puede ser que sea así, ¿ya? Pero creo, por tu experiencia, que creo que no se analizaron todas las, que en realidad no se, fue una respuesta así a duras Sí, nomás. también creo Claro, lo mismo y además que fue una respuesta bastante rotunda. O sea, claro, fue un no absoluto y sin una explicación mayor. O sea, eso que nos dice usted sí, a lo mejor se podría hacer, a lo mejor habría que hablar. No, o sea, ni siquiera él le vamos a dar una vuelta. No, no, fue muy rotundo el no. sí, complejo igual. Gracias, Jocelyn. ¿Melissa? A nosotros nos pasa que tenemos un sistema de información de generación de datos, ¿Ya? por ejemplo, para generar el rol de cobro de las contribuciones, que es súper, súper antiguo. Entonces, para comunicarse con el programa de análisis de datos que usamos ahora, que es SAS, es un trabajo, pero gigante. Ya. Entonces, para llegar con la información oportuna o para generar la base de datos, claro, se necesita de harta hora hombres para poder tener la información. Entonces, claro, de repente esa información la necesitamos y es prioridad, pero si no la necesitáramos, sería como muy postergada. De hecho, hay como ítems que podrían hacer la gestión mucho más rápida para la toma de decisiones, pero en realidad no son prioridad y es costoso. Es costoso generar la información y traspasarla del sistema antiguo al nuevo. Claro. Ahí, Melissa, igual existen algo que se llaman como puentes, ¿ya? Que es como se pasa la información desde sistemas antiguos a algún sistema, no un sistema que nosotros podamos ver, ¿ya? Pero sino como a un estilo de data warehouse, a un repositorio central. ¿Ya? Que se pueden comunicar los sistemas nuevos con los sistemas antiguos, obviamente, y ahí establecer la comunicación con estos software que podrían ser de visualización de datos, como Power BI, como Power BI, Tableau y todo esto que ya hemos hablado. ¿Ya? Podrían establecer como ciertos puentes, pero claro, en las organizaciones no hay gente experta, dan rotundos no, como lo habíamos hablado, pero hoy en día sí existe como la tecnología para poder hacer eso. Sí, podrían ser en términos de API que se conecten los distintos sistemas, ¿ya? Sí, Y en podría, el sistema antiguo hay pocos especialistas. claro. Y entonces, y los especialistas o están jubilados dentro de la organización o ya fallecieron, ese nivel. Entonces es un sistema muy, pero muy, muy antiguo. Entonces por eso es como súper complicado. Claro. Si lo vemos así, yo creo que el problema está en al tiro te doy la palabra, Vania, está en las bases de datos, pues, porque al final lo más complicado es como obtener la información, como para poder hacer mis cosas, pero lo que nosotros queramos entregar es como obtener la información. Vania, Sí, profe, con respecto a lo mismo que señalaba Melissa, nosotros en GTD tenemos varios sistemas, no solo como dualidad, sino tenemos varios y funcionan algunas filiales bajo otro sistema y eso complejiza demasiado la obtención de los datos. Y con respecto a lo que señalaba Jocelyn, claro, hay problemas de integración, los sistemas más antiguos que creo que se llama Arbor, que trabaja con clientes residenciales, eh, es súper difícil obtener la información y que la gente esté capacitada para. Entonces, de ya, repente no es tan mala idea que quizás el no rotundo, quizás tenía una razón de ser. Pienso bien. claro. Eso. Gracias, Vania. Complicado, yo creo que todas las experiencias son complejas en realidad pero hoy día sí existe la tecnología. Yo creo que ahí hay dos, yo creo que con lo que hemos escuchado hay dos cosas súper importantes, que quizá el problema en la mayoría de las organizaciones está en la obtención del dato para que las otras personas trabajen. em,
Y ahí está como la mayoría de las problemáticas y yo diría falta de capacitación, porque hoy día existe la tecnología para poder integrar todo esto y poder solucionar problemas a las organizaciones de este tipo, ¿ya? Como, porque piensen esto. Si nosotros tenemos un sistema, ya un sistema antiguo que no sé, voy a poner un ejemplo nomás, pero una secretaria va registrando cosas o un asistente de administración, no sé, cliente, no sé, algún profesional X, va registrando. Tenemos un sistema súper antiguo, súper arcaico, que quizá en términos informáticos fue desarrollado en un lenguaje muy, muy antiguo. Y tenemos un sistema súper nuevo, que trabaja súper bien, rápido y está desarrollado en un lenguaje súper moderno, todo perfecto. Pero en realidad, si nosotros nos vamos a la matriz de esto, los datos están guardados, si es un sistema de información, en bases de datos. ¿Qué quiere decir base de datos? Son datos, como dijimos, lo vamos a ver igual, pero son datos ordenados. Eso se refiere a la base de datos. Son datos ordenados de alguna forma, agrupados que nosotros podemos acceder. Aunque sea un sistema antiguo, aunque sea un sistema nuevo, ambos sistemas tienen bases de datos y las bases de datos no tienen por qué ser distintas, ¿ya? Porque las bases de datos, la forma de guardar, cómo guardamos la información, va a ser igual, po. O sea, la información debe estar en alguna base de datos, en algún servidor. Entonces, falta ese profesional que sepa acceder a la base de datos, genere consultas y, y pueda como compartirla con toda la organización. Que hasta aquí en las universidades nos pasa. Falta ese como intermedio que necesitamos que saque la información y la comparta. Porque aunque sean sistemas antiguos, sistemas nuevos, las bases de datos, la estructura de una base de datos va a ser siempre la misma. ¿Ya? O el lenguaje en términos de base de datos va a ser siempre el mismo. No sé si me logran entender un poco esa perspectiva, que el sistema puede ser lento, rápido, antiguo, nuevo, pero la base de datos va a ser la misma y va a estar guardada en alguna parte. Entonces tendremos que sacarla, ¿ya? Y eso es un poco lo que falta, ¿ya? Vamos a seguir entonces, rapidito, sí. En términos de, bueno, de la administración de la información, como lo hemos hablado en términos de la organización, hoy día existen varias etapas, ¿ya? Varias etapas que te la dan distintas como cosas que hace la organización para poder pasar entre una etapa y otra, ¿ya? Ya hemos hablado en términos de cómo pasar de dato a información. Súper simple, debería estar agrupada, recolectada de forma ordenada, ¿ya? Diseñada para que podamos tener información y dar ese salto, ¿ya? En términos del conocimiento en términos de la organización para poder, no sé, interpretar información, aplicarla, poder obtener algo práctico de aquello, lo más probable es que nosotros para dar el salto entre información a conocimiento necesitamos tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor cantidad de información. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo mi empresa llevo un mes, yo no voy a poder dar el salto de información a conocimiento porque voy a tener muy poco dato o muy poca información, ¿ya? Para que mi empresa dé ese salto necesitamos tiempo, necesitamos datos para atrás, necesitamos poder tener ese conocimiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre dar el salto entre conocimiento y sabiduría? Es que la información que yo saque en la etapa de conocimiento me sirva para poder tomar decisiones. Porque muchas veces, y ustedes lo deben saber, nosotros hacemos dashboard, hay informe, de todas las unidades se sacan informes, pero nadie lee eso. Y las decisiones no se están tomando respecto a la información que se tiene en esos informes. Y eso pasa mucho. Entonces, para que una empresa esté en el primer nivel de sabiduría, necesitamos que pesque los informes que están teniendo y realmente tome decisiones basadas en información. ¿Ya? Eso es súper importante y eso es lo que le va a dar a la organización como un estatus en términos de información mucho más amplio, ¿ya? ¿Dudas con respecto a esto? No, súper. Aquí vamos a hacer un pequeño spoiler en términos de hablar un poco en términos de la calidad o la integridad de los datos, ¿ya? Que ya hemos hablado anteriormente, pero necesitamos poder
resguardar esta confiabilidad o esta utilidad de la información para poder utilizarlo. Necesitamos datos de alta calidad, necesitamos que tengan que se garantice esta integridad, como dice ahí, que sean actualizados, que estén estructurados, que no falten datos, que esté disponible, que esté completa, porque cuántas veces tenemos esto Excel con la mitad de la info, con datos, yo le llamo nulos, pero vacíos, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Y por qué digo que es un spoiler? Porque en términos de procesamiento, de calidad, de limpieza de información, lo vamos a ver la próxima semana, pero aquí solo querría recalcar que para poder hacer algo en términos de informe, de dashboard o lo que sea, necesitamos poder contar con una calidad y una integridad de los datos súper importante, ¿ya? Porque si no, la información que nosotros tenemos en realidad es errónea, po. Y podemos dar también una información que la podemos joder, ¿me entienden? Entonces necesitamos poder resguardar esto, ¿ya? Cuando yo decía el ejemplo del sistema antiguo y el sistema nuevo, también nos podría pasar eso, que quizá el sistema antiguo, disculpen, esté guardando de manera errónea la información o tenga información desactualizada, no está estructuradamente guardada. Yo creo que ahí está la problemática. ¿Ya? Quizá yo siento que con los relatos de ustedes, las empresas que dicen, no, este sistema antiguo con este nuevo no se pueden conectar. Ya no son compatibles y todo. Pero nadie ha buceado en la base de datos, ha dicho, mira, existe esta base de datos, pero aquí el problema es que este dato no está bien guardado, no está bien estructurado. O en este campo faltan muchos datos, entonces no podríamos no podríamos mostrar ese tipo de información, es información incompleta. ¿Ya? Ese buceo en la base de datos es necesario para decir que realmente no se pueden hacer cosas o son incompatibles. ¿Ya? Eso es súper importante. Y ahora empecemos con los datos, po. Yo, más bien en términos de la clasificación de los datos, voy a dar una clasificación general, ¿ya? Eh, la que ya conocemos, que es más bien de una estadística descriptiva, como se señala ahí, pero en esta estadística, que es como el área más grande en términos de los datos, por lo general, y lo que yo creo que ustedes también ya conocen, existen dos tipos de categorías. La categoría quali y la categoría quanti, ¿no es cierto? Quali, datos categóricos, y quanti, datos numéricos. ¿Ya? Por lo general se hace esa diferenciación. ¿Ya? O sea, los datos quali nos van a describir datos no numéricos y que se mencionan como nominales, por lo general, datos categóricos, ¿ya? Y los datos cuantitativos son datos numéricos que pudiesen ser discretos y continuos. ¿Por qué es importante para mí esto y por qué pasó esto? Porque vamos a saltar, después de toda esta previa, a los sistemas, ya a conocer un poco los sistemas de visualización, de análisis, y necesitamos poder diferenciar los datos. Es decir, cuando nosotros tengamos un Excel, ¿ya? Cada campo, es decir, cada columna, vamos a poder determinar qué tipo de dato es ese dato, porque los software, en este caso, todos los sistemas se manejan desde esa forma, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos una base de datos, en este caso yo voy a trabajar con planillas Excel, pues vamos a poder determinar si los datos son quali, quanti o en qué categoría nosotros los vamos a dimensionar, ¿ya? Hoy en día existen datos quali y quanti, como les mencioné, pero los sistemas reconocen a los datos cualitativos como dimensiones, ¿ya? Y los datos cuantitativos como métricas, ¿ya? Así vamos a hacer el símil, pero para que lo tengamos en consideración, ¿ya? Los datos cualitativos, o son más bien datos categóricos, ellos son los que en realidad nos describen más bien cualidades, ¿ya? O características que no son numéricas, ¿ya? Y como se señala en la presentación, se pueden subdividir en dos categorías. Hay datos cualitativos nominales y datos cualitativos ordinales, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. En términos de los
datos nominales son más bien datos categóricos, como se señala ahí. Por ejemplo, ahí da algunos ejemplos. Categoría en términos de color de un auto, la marca de un auto, de una bebida. Es decir, vamos a etiquetar algo. Eso se refiere a cuando un dato es cualitativo y es nominal, es categórico. Nosotros le damos una etiqueta a eso. Y eso en los sistemas son dimensiones, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos datos cualitativos de categoría, pero estos se refieren a datos más bien ordinales. ¿A qué se refieren ordinales? Está más relacionado con lo numérico. ¿Qué quiere decir? Es decir, le damos una categoría al dato que queremos, pero esta categoría está referenciada por un orden numérico, ¿ya? O tiene una gradualidad, ¿ya? Y esos son los datos cualitativos ordinales, que por ejemplo, como el ejemplo que se muestra en la presentación, es una escala Likert. ¿Ya? Quizás atributos, podemos decir, en este caso un atributo de una bebida, podría ser que es muy refrescante, muy poco, mínimamente refrescante, nada refrescante, no sé, por darle algún ejemplo, ¿ya? Pero son datos categóricos, una etiqueta que nosotros les damos, pero esa etiqueta tiene un rango, ¿ya? A eso nosotros vamos a llamar datos cualitativos ordinales y que en los sistemas los llamaremos dimensiones. Por el otro lado, ahora tenemos los datos cuantitativos, los datos numéricos, ¿ya? Estos datos, este tipo de datos en realidad son los que describen cantidades, formas numéricas, ¿ya? Y se dividen en dos subcategorías, los datos discretos y los datos continuos, ¿ya? Los datos discretos son los que son contables, los que son finitos, ¿ya? Como, no sé, un ejemplo, el número de hijos de alguien o el número de coche, de, no sé, de auto, de lo que sea, pero un dato que nosotros determinamos un valor fijo, ¿ya? Los datos continuos, por otra parte, pudiese tomar cualquier valor en términos de un rango en específico. En ese caso, un ejemplo podría ser la altura. Bueno, lo vamos a ver acá más adelante. En términos de datos discretos, aquí que tenemos, eh, mm, 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 bueno, aquí solo está contando en términos de hombres y mujeres. No sé, podría ser departamento, ¿ya? No sé, recursos humanos, hay tantos hombres y tantas mujeres. Eso sería un dato cuantitativo porque es un número. A esto yo me estoy refiriendo con el dato. ¿Ya? En este caso sería un dato numérico, un dato cuantitativo de cuánto, pero es discreto, es finito, es específico, ¿ya? Y por eso lo vemos de esa forma. Y por otro lado, tenemos los datos continuos, que ahí está el ejemplo, como la estatura, la temperatura, el peso, es decir, datos continuos en términos de rango, ¿ya? Y aquí está, en términos del resumen que nosotros pudiésemos ver, en términos nominales, la etiqueta específica que nosotros le damos a algo sería una dimensión, ¿ya? En términos de datos ordinales, cualitativos ordinales, también sería una dimensión porque es una etiqueta, pero que está en torno de un rango, ¿ya? Por otro lado, tenemos los datos cuantitativos, numéricos, de cuánto, y están los datos discretos. Yo voy a dar más ejemplos porque aquí se dice que este dato podría ser una dimensión o una métrica. ¿Qué quiere decir métrica? Como lo vimos, disculpen, anteriormente, aquí las métricas están relacionadas con los datos numéricos, ¿ya? Ese tipo de datos, dimensiones y métricas, ¿por qué estamos haciendo como esta entrelace? Que es porque dimensiones y métricas son como trabajan los sistemas que nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces, para mí es súper importante que cuando nosotros veamos, por ejemplo, un campo, un dato, podamos definir qué tipo de dato es, po. Es decir, es un tipo nominal, que es una dimensión, que es un tipo de dato discreto, que pudiese ser una dimensión o una métrica, o un dato continuo, que es en definitiva una métrica. ¿Ya? Aquí solo hay algunos ejemplos para que nosotros veamos, ¿ya? Y quiero que queden guardados. Por ejemplo, un root, ¿qué sería? En este caso,
ahí es un dato discreto, ¿ya? De dimensión. En este caso entraría en este rango, en este. ¿Por qué? Porque es un root, lo voy a poner ahí, un root es un número. Podría estar guardado de distintas formas también, es decir, podría estar guardado con punto, que sigue siendo un número, pero si le agregamos el guión, podría pasar a un dato cualitativo, ¿ya? Un dato de dimensión. Pero pensemos que el root que nosotros estamos guardando en nuestros datos y que va a leer el sistema también, va a ser un dato así, sin punto ni guión, ¿ya? En ese caso, pero sigue siendo un root. Nosotros si le damos un contexto a ese número, nosotros lo conocemos como un root. Entonces el root es un dato discreto, es un dato específico, pero nosotros lo vamos a tratar como dimensión, es decir, como una categoría, como algo, como una etiqueta que nosotros le damos a la persona y no como una métrica, no lo vamos a tratar como un número, ¿ya? ¿Por qué? Porque los números en los sistemas o como nosotros los vamos a conocer en esta clase, son datos, las métricas son datos que se pueden realizar operaciones matemáticas en ello. Entonces, si nosotros tuviésemos el root, sabríamos que el root específico es un dato discreto, pero nosotros no los vamos a sumar, po. No podríamos sumar los root de todos los clientes, ¿ya? Dale el ejemplo de una base de datos. ¿Por qué? Porque no nos va a dar información relevante. Entonces, nosotros vamos a evaluar el root como un dato, como una dimensión, ¿ya? Otro ejemplo sería la edad, que podría también establecerse muy parecido al root. Nosotros nos vamos a sumar las edades de nuestros empleados, nos vamos a generar operaciones matemáticas de ella. Entonces, si bien la edad es un número y es un número discreto, nosotros lo vamos a trabajar como dimensión, ¿ya? Nosotros va a ser como una categoría, como que le vamos a dar una etiqueta a esta persona, la vamos a agrupar todas las personas que tienen 30 años. Así lo vamos a trabajar en el sistema y por eso quiero que se vayan familiarizando con este tipo de datos, de poder distinguir una variable entre dimensión y métrica. Nicolás. Profe, y si esa edad la tratamos como un tramo, un rango, por ejemplo, si hablamos de, no sé, jóvenes, vamos a hablar, no sé, entre los 14 y los 18 años, Sí. ¿no pudiese ser una variable continua, por ejemplo? mm, ¿Como hacer un intervalo? No, porque, o sea, podría ser una variable no podría ser una variable continua porque nosotros estamos estableciendo una etiqueta a ese dato, ¿ya? Por ejemplo, tú vas a hacer un gráfico y vas a poner todas estas etiquetas al lado y vas a contar esto, ¿ya? Entonces, si lo vas a contar, va a ser una variable discreta, específica, es decir, vamos a contar este rango, ¿ya? No le vamos a aplicar operaciones matemáticas a ese rango que tú diste. Claro, No perfecto. podríamos aplicarla, entonces no nos va a servir la información, ¿ya? Ya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces el sistema te podía evaluar, no sé, si pesca un root, te puede decir que es una métrica, pero en realidad no es una métrica porque tú no vas a dar, no genera operaciones matemáticas en ella, ¿ya? Entonces, esa es como la evaluación que quiero que se haga, ¿ya? En este caso, podría ser un número, pero yo más bien ese dato, porque ahí me quedé titubeando, porque siento que ese dato, si vieses un rango, siento que podría estar más bien en un dato nominal ordinal, ¿ya? Que tiene referencia con número, pero es una categoría. Más que discreta que damos un número específico. ¿A qué voy con esto? Que ese dato específico que tú dices, edad entre 20 y 25 años, que se da mucho en la encuesta, ponte tú cuando nosotros la vamos a analizar, no podríamos establecer operaciones matemáticas en él. Entonces ya en esta parte de cuantitativo ya se va. Es una etiqueta ordinal que está dentro de un rango, ¿ya? Ya, bueno, vimos súper buen caso que también podría ser un ejemplo en lo que nos decía Nicolás. Pero, por ejemplo, tenemos venta. Yo ahí ventas lo veo como una métrica. Si bien venta, ojo, es un número discreto, no continuo, ¿ya? Podría ser, o sea, nos van a dar un número exacto de las ventas que quizás se realizaron en esa venta, por darles un ejemplo de un dato, pero eso lo vamos a tomar
por métrica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos sumar las ventas, podríamos, no sé, pues generar operaciones matemáticas de acuerdo a ese campo. ¿Ya? Esa es la lógica que yo quiero que tengan. ¿Por qué necesito enseñarles esta lógica? Porque lo más probable es que nosotros cuando subamos una base de datos al sistema, el sistema te lo lea como él quiera, po. Entonces vamos a tener que generar esa revisión. Decir, este dato, ¿cómo me lo está leyendo? ¿Como un nominal, como una dimensión o como una métrica? Pero ¿de qué se acerca? ¿Ya? Y eso es lo que quiero también que podamos establecer. Y aquí ya entramos en la siguiente fase. ¿Ya? Voy a dar sí un break, son justo las 8:30, justo. Voy a dar un break de 15 minutos, voy a dejar de grabar antes de pasar justo quedamos en alguna parte cerrando. Voy a detener.